Las bandas criminales, BACRIM o crimen organizado son asociaciones que se dedican a las actividades ilegales con fines lucrativos. Estas pueden tener influencia en la política y economía de un sector por la poca influencia del gobierno en dichas zonas. Las bandas criminales representan parte de la violencia actual en Colombia, siendo estos partícipes de muchos actos delictivos que atentan contra el derecho de ciertas poblaciones y alteran el orden natural de los sectores en los que ejercen su presencia. El motivo por el cual surgen las bandas criminales es muy diverso, en virtud a la cantidad de factores que abundan en aquellas zonas en donde aparecen estos grupos fuera del margen de la ley. Los más influyentes son los antecedentes del conflicto, la oportunidad para lucrarse con el crimen, el papel del Estado en estos lugares, entre otros. La mayoría de grupos de esta índole surgen en 2006 durante la desmovilización de los paramilitares ocurrida en el gobierno de Uribe. Los grupos paramilitares acordaron paz con el gobierno dejando las actividades ilícitas, mas sin embargo, una parte de las personas que conformaban estos grupos se negaba a dejar las actividades con las que se mantenían estos grupos, conformando la autoridad del líder de estos, José Nieto Gil. Estas personas se reunirían conformando nuevos grupos con los cuales se sentarían las bases de las bandas criminales que controlarían el mercado del narcotráfico y afectarían a las relaciones y formas del gobierno de aquellos sectores en los que se ejercía el control. Otro factor determinante en el auge de este crimen organizado fue la libertad que tenían estos debido a los ya mencionados tratados hechos que dieron fin al paramilitarismo, lo cual hizo que zonas en donde estos grupos tenían influencias quedaran libres para ellos, encargándose ahora del nuevo mercado de sustancias psicoactivas y el control político local. Las bandas criminales han tenido un papel importante en el crimen de Colombia, por muchos actos que realizan por fuera de la legalidad afectan a la situación del país. Las actividades más realizadas son la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Estas se han vuelto una fuente de ingresos efectiva para dichas organizaciones. No obstante, estas dejan un rastro de consecuencias que afectan en distintos ámbitos. La gran influencia del narcotráfico que afecta a las personas generando casos de violencia por obtener esta sustancia o por el control de distribución de las mismas mediante tiroteo, recayendo las consecuencias en aquellas personas que trabajan y viven en aquellas zonas. La minería ilegal se ha vuelto muy popular entre estos grupos, no solo por ser una fuente igual de viable que el narcotráfico, también inciden otros factores como las reducidas penas que tiene la minería ilegal que incluso no pueden ameritar cárcel. El precio del oro que ha ido en aumento en los últimos años y los bajos costes de la obtención de dicho material. Esto trae consecuencias para el medio ambiente, sobre todo para las zonas que alberguen especies endémicas en peligro de extinción, desfavoreciendo a la biodiversidad. También materiales utilizados como el cianuro y el mercurio para la extracción de oro suponen un peligro tanto para el ecosistema como para las personas que se encuentran cerca de estos lugares, arriesgando a una intoxicación. Actualmente, las bandas criminales representan un 60% de los crímenes relacionados con la violencia en Colombia y están fuertemente relacionadas con los crímenes en ciertos lugares. También protagonistas de muchas disputas por el control de lugares, aunque muchas han perdido dicha influencia, aún siguen aumentando su número de integrantes y representan un peligro para los civiles que se encuentran dentro de sus tierras. Además, afectan a la política y su desarrollo en Colombia, destacando casos de complot y corrupción en pro a sus intereses.